Eh, el sentimiento de culpa a mí me parece de los sentimientos más horribles con los que nos tenemos que enfrentar los humanos. Al mismo tiempo creo que es necesario sentirlo en su justa medida, porque si no, digamos, sin ese sentimiento, casi funcionando a modo de barrera para no ejecutar determinadas acciones que pueden dañar completamente a otras personas. Aún así, me parece que esa culpa en su justa medida está bien, pero cuando ya tenemos exceso de culpa y no podemos diferenciar la culpa de la responsabilidad, ahí se hace un poco más pesado porque te cuesta más tomar decisiones, te cuesta más enfrentar algunas situaciones puntuales. ¿Vos cómo te llevas con la culpa? Yo creo que la culpa es necesaria. Es necesaria porque el acto seguido de la culpa muy probablemente sea el perdón. Por lo tanto, cuando uno siente que se equivocó y tiene culpa por haberse equivocado, suele predisponerse a pedir perdón o, diría Mika, a ejecutar las acciones necesarias para que la otra persona vea contundentemente que se ha equivocado. El problema es que muchas veces, por efectos de manipulaciones, la culpa es infligida por otro, bajo, por ahí, circunstancias que uno no es responsable. Vamos a poner un caso grave, pero que sirve como ejemplo, que es el caso de los femicidios. Uh-huh. Que es el caso de estar conviviendo con una persona violenta que, a partir de muchas estrategias, a partir de muchas palabras, logra que con la mujer con la que está sienta culpa, y esa culpa le impida hacer la denuncia, luchar por sus derechos, tratar de vivir un poco mejor. Entonces creo que hay como dos perfiles de la culpa. Está la culpa personal interior ante algo que hicimos y que nuestra propia conciencia nos está diciendo: hermano, por ahí le erraste, revé lo que estás haciendo. No me acuerdo quién dijo, la verdad es que no recuerdo, si no lo nombraría, que la conciencia es el mejor juez del ser humano. Luchar contra nuestra conciencia es muy complejo, y ese puede ser el mejor juez del ser humano, claro, en algunos términos, en otros no. En otros no, porque a veces te juega una mala pasada y vos crees que estás haciendo las cosas mal cuando en realidad es el contrario. La estás pasando mal vos, estás siendo la víctima de la situación. Entonces veo como dos caminos para la culpa. Por un lado, me parece que es positiva. Por otro lado, me parece que es muy negativa. Sí, yo creo que es positiva, repito, en su justa medida. Es decir, en este ejemplo que vos pusiste, no solo este sujeto, digamos, genera culpa en la mujer, sino que al mismo tiempo él carece del sentimiento de culpa que lo lleva, entre otras cosas, ¿no? Que lo lleva justamente a cometer lo que... Ahí están los dos ejemplos, el exceso y la falta. Exacto. De hecho, cuando se habla de psicópatas, y no voy a profundizar en el tema porque no soy especialista, pero algo he leído, uno de los grandes factores justamente tiene que ver con la ausencia de culpa. Claro. Después hay un montón de cosas más, pero uno de los factores es eso. Yo creo que partiendo de esta idea de sentir esa culpa necesaria para poner esa culpa a modo de freno frente a determinadas situaciones como las que acabamos de nombrar, como este ejemplo que acabamos de nombrar, partiendo de esa base, me parece, por un lado, que la culpa en exceso no está buena porque se convierte en una especie de enfermedad. Digo, es enfermizo sentir culpa todo el tiempo por todo. Y ahí es donde entra esta diferenciación que a mí me resulta muy importante, que es entre la culpa y la responsabilidad. La culpa quizás asociada justamente a o puesta en términos de delitos, o bueno, puesta en términos de pecado, si lo queremos ver de un modo religioso. Ahora, la responsabilidad tiene que ver con el día a día. Y ahí es donde hay que empezar a diferenciarlo, porque si no, caemos justamente en
la culpa constante que nos frena reiteradamente y no nos permite hacer absolutamente nada. No es que nos dice solamente cuando hacemos algo mal, cuando estamos haciendo algo bien también nos da culpa. Entonces, por eso digo, me parece importante esta diferenciación entre culpa y responsabilidad. Hacernos responsables de nuestros actos también conlleva luego pedir perdón o, digamos, a través de los actos no volver a cometer lo mismo. Y la culpa más asociada a estas situaciones mucho más complejas, mucho más graves, donde ya, digamos, hay una cuestión de delito, donde, grandes dictadores no han sentido culpa. Digamos, tenían una ausencia de culpa, no les daba culpa hacer lo que estaban haciendo. Y eso fue un problema, es un problema. Digamos, puesto en esos términos, ahí sí aplica el hecho de la necesidad de sentir esa culpa, que claramente no la iban a sentir. En otros términos más cotidianos, la palabra es responsabilidad y es el hacerse cargo de lo que se hizo, ¿sí? Pero no desde un sentimiento de culpa, de castigo, de responsabilidad, de hacernos cargo. Si yo, no sé, vamos a poner un ejemplo pavo. Si yo digo que voy a tal lado, a mi vieja, y voy a otro, bueno, no es culpa, es responsabilidad. ¿Se entiende? Digo, esa diferencia. Sí, me parece que la palabra culpa ha tenido toda una carga de sentido bastante negativa. Yo creo que es necesario que en algunos momentos de nuestra vida algún fantasma interno, alguna voz interna nos sopapee, nos haga repensarnos, nos haga reflexionar, nos haga volver a revisar nuestras acciones y nuestras actitudes. ¿Cómo lo llamamos a eso? Bien, no sé. Culpa tiene una carga negativa y tiene toda una carga que parece referirse a cuestiones bastante más profundas y peligrosas. Responsabilidad me sabe a poco. Hacerse responsable no es necesariamente saber pedir perdón, saber pedir disculpas o saber hacerse cargo de uno de sus propios errores. No sé bien cuál será la palabra, pero me gustó esto de a modo de freno. Me parece que es necesario que todos tengamos el freno. El freno abrupto o el freno con distancia. El freno regulado, premeditado. Necesitamos frenos. ¿Por qué? Porque bueno, los humanos muchas veces nos guiamos por los instintos o tomamos decisiones apresuradas o tomamos decisiones equivocadas. Después ya, cuando cruzamos el límite, lo estuvimos hablando, es otra historia. Es otra historia. Pero sí me parece importante que todos tengamos nuestros propios frenos internos. Si esos frenos internos no existen, estamos en la delgadísima línea roja de la indiferencia, de la frialdad y de la falta de empatía. Entonces es necesario, es muy necesario, pero bueno, en todo caso podemos no usar la palabra culpa, que puede llegar a referirse a otros temas. Después también hay una cuestión de inseguridad propia de los humanos, que muchas veces, sea por baja autoestima, sea por historia personal del pasado, sea por consecución de errores, no nos tenemos confianza en absolutamente nada de nuestras decisiones. Por lo tanto, todo es una duda permanente. Y la verdad es que hay muchos diablos dando vuelta vestidos de humanos que se aprovechan de esas inseguridades y suceden las cosas que suceden. Así que bueno, un poco esto es un resumen de lo que me parece la culpa, la responsabilidad, los frenos propios, los fantasmas propios. Muy bien, yo te propongo, si querés, para cerrar este bloque, escuchar a una persona que, por supuesto, está 10 veces más capacitada que vos y que yo. ¿Pero quién no está 10 veces más capacitado que nosotros dos? No, todos. A ver. Sí, todos. Sí, todos. Todos. Sí, pero no todos hacen un programa diario de radio. Bueno, el flan casero capaz que
anda como nosotros, ¿no? Sí. Sí, medio ahí se mueve. Sí, ¿No? Parecido. Sí, sí. ¿Majul? No, soy 10 veces mejor que Majul. Mira. No, eso pero desde ya. Desde ya. Y no me importa si alguien me dice lo contrario. No, pero estamos hablando del señor muy conocido por todo el mundo ya, como lo es Gabriel Rolón, que tiene algo interesante también para decirnos, y a nosotros en la Mañana de Agenda nos gusta compartir este tipo de personajes que nos parece muy interesante y que si dicen estupideces, por lo menos, como decíamos ayer con Darío Zeta, suenan de un lindo modo. Así que vamos a escuchar un audio de Gabriel Rolón sobre la culpa, brevemente, a ver qué más tiene para sumarnos. Mira, las emociones, las sensaciones humanas, la diferencia entre la salud y la enfermedad es solo una cuestión de grados, ¿sí? Quiero decir con esto que la culpa tiene una prensa muy mala, ¿no? Como decir, bueno, no te sientas culpable, haz lo que querés, vos pensá en vos. Hay como todo un discurso a veces que tiende a esa cuestión demasiado egoísta, ¿no? Y hay que tener cuidado porque ¿sabés quiénes carecen de culpa? Los perversos. La estructura perversa se caracteriza especialmente por una ausencia de culpa. El perverso puede lastimar a alguien, como el sádico, puede violar a un chico, como el pedófilo, puede lo que se te ocurra, ¿sí? Es decir, las características de cada estructura dentro de la perversión. Puede hacerlo todo y puede hacerlo sin culpa, que es algo que no tenemos nosotros los neuróticos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos culpa. Entonces hay cosas que no hacemos porque la pasaríamos muy mal, porque tendríamos cargo de conciencia, o no podríamos dormir. Entonces, hay que tener cuidado con esto de la culpa. Un cierto grado de culpa es, te diría, la manera que tiene el sujeto de hacerse responsable de sus errores, o de aquellas cosas que ha hecho y las ha hecho mal, o que las ha hecho indebidamente. Entonces, hay un cierto grado de culpa que habla de la sanidad. Cuando en ese grado de culpa vos empezás a sentirte culpable por casi todo lo que haces, ahí es donde entras en un terreno enfermo, ¿sí? Porque, en definitiva, vos te vas a hacer, no sé, un viaje, te permitís, después de todo un año de trabajo, de juntar plata, hacerte un viaje, no sé, a Europa o al Caribe, por decir algo, podría ser acá, digamos, un viaje a la costa, te alquilás un departamento, te vas un mes y te sentís culpable, ¿sí? Porque por ahí uno dice, sí, pero al final mi prima no puede, mi mamá no puede, y yo me estoy viniendo. Entonces aparece como una sensación de donde la culpa patológicamente se entromete y no permite que uno disfrute de los logros que se merece. Entonces, te diría que como todas las relaciones humanas en las que uno tiene con uno mismo matizada por la culpa, está bien en el territorio donde, como vos decís, nos resguarda de hacer cosas que no deben hacerse. Y además, el trabajo que hacemos en el análisis es diferenciar, llegado el momento con el paciente, la culpa de la responsabilidad, porque no es lo mismo. Culpables es de un delito o de un pecado, según en ámbitos jurídicos o religiosos. Del resto de las actitudes uno es responsable. Quiero decir, si alguien maltrata a una mujer, es culpable. ¿Por qué? Porque ha cometido un delito, ¿sí? Si alguien se va de vacaciones sin consultar a nadie, bueno, es responsable, no ha cometido un delito, no ha cometido un pecado, a lo mejor ha lastimado a alguien que quiere y tiene que hacerse responsable de eso. Bueno, al final, Rolón, para decir lo mismo que dijimos nosotros. No, lo dijo mucho mejor que nosotros, pero veníamos bien en la conceptualización, de todos modos. Veníamos bien. Habló de culpa y habló de responsabilidad y habló de frenos, así que bastante bien. Me parece buena la frase, aquellos que carecen de culpa son los perversos. Bueno, sí. La culpa es necesaria entonces. Un poco es necesaria, pero que eso no se transforme en una limitación para vivir.
Ahí No, está claro, la diferencia. por eso, digo, en su justa medida, en su justa medida, la culpa, digamos, es necesaria justamente para funcionar como Me da la un freno. sensación que es la delgada línea, la misma delgada línea que el amor propio y la soberbia. Hay ahí Sí, hay una también línea una fina. delgada línea, la cual a los humanos nos cuesta demasiado. Pero sería otro tema. Sí, Sería que otro tema. podemos tratarlo en esta semana sin ningún problema. Vamos a discutir seguro, pero no importa. Seguramente, pero ¿cuándo no discutimos? Esa es la magia Hoy estuvimos de acuerdo. de cualquier dupla. Ay, tenés razón. Hoy estuvimos de acuerdo. Hoy estuvimos de acuerdo. Escúchame, Juli, ¿vos crees que hay posibilidades de un futuro perfecto? Si pienso en Hilda Lizarazu, sí. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces